El 1 de diciembre, Dios me habla, hace un llamado y me dice: escóndete porque te voy a preparar y cuando estés lista yo te voy a sacar. No pasaron 30 días, el 30 de diciembre yo pasé mi carta de renuncia donde yo estaba y realmente ahí empezó mi proceso. Pero hubo un proceso en esa formación que yo le llamo la muerte al yo. El Señor me empezó a quitar todo, yo tenía mi moto, tenía cosas, todo se quitó, todo se fue. Las personas que yo pensé que iban a estar se fueron, todos me dieron la espalda y yo me sentía sola. Empecé a estar en una habitación donde ni siquiera tenía un televisor. Yo recuerdo que yo a las 3 de la mañana postrada en el piso, yo dije: Señor, ya no más, yo tiro la toalla. Realmente mi formación fue en una habitación a las 3 de la mañana con la Biblia. Dios me empezó a entrar en unas profundidades donde me empezó a mostrar quién era el Espíritu Santo. Empezaron experiencias espirituales y en esas me acuerdo un tiempo que yo me acostaba a dormir, llegaba, había parálisis de sueño y yo decía: ¿qué es lo que me está pasando? Porque yo no tenía alguien que me direccionara. Mi oración era oración de madrugada a las 3 de la mañana. Recuerdo que yo llevaba 8 meses en el Evangelio y estaba yo sentada en una mesa junto con una compañera que iba conmigo a la iglesia y estaba yo hablando acerca de la autoridad espiritual. Cuando estábamos hablando de eso, ella se manifiesta ahí donde estamos y ella se manifiesta a través de lo que yo estoy hablando y oro y me levanto y empiezo a orar y el Señor la liberta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu segmento, La Otra Cara del Ministerio. Quien te habla es tu hermano José Aníbal. Esperamos que este video sea de gran bendición para ti. Aquí me encuentro con una persona muy especial, el cual viene de la ciudad de Colombia, la pastora Laura. Dios te bendiga, José, ¿cómo estás? Antes de comenzar con la entrevista, yo quiero que usted, si no está suscrito a nuestro canal, usted se suscriba y le dé la campanita para que así pues le llegue las notificaciones. Pastora, ¿cómo se siente? Muy bien, muchas gracias. Darte las gracias por la invitación y por este tiempo. Sé que Dios va a hablar a nuestras vidas y sé que va a ser algo poderoso lo que hoy el Señor va a impartir. Saludar a todas las personas que nos están viendo, de pedirles que tomen un tiempo y puedan escuchar lo que hoy Dios va a hacer de parte de este instrumento. Amén, 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 amado. Es una bendición de que usted esté aquí compartiendo con nosotros y pues nada, no le quito más tiempo, el escenario es suyo. Amén, muchas gracias. Bueno, yo para iniciar quisiera compartir un versículo de la palabra que se encuentra en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6. Y nos habla acerca de, voy a leer la parte B que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y quiero iniciar este versículo porque realmente este versículo fue uno de los que ha sostenido en todo el proceso y todo lo que Dios ha hecho con mi vida. Amén. Mientras hablaba con el Espíritu Santo, porque hay algo que a mí me gusta y es que cada vez que el Señor va a usar mi vida para impartir una palabra o para llevar algo, suelo decir: Señor, ¿qué quieres tú hablar? ¿Qué quieres tú entregar? Y lo que saltó a mi espíritu fue este versículo porque ha sido un versículo que ha impactado y ha hecho que mi vida se haya mantenido en lo que Dios quiere hacer. Y entrando un poquito en contexto de este versículo, vemos que este versículo va dedicado a Zorobabel. Zorobabel, en ese tiempo el pueblo de Israel estaba en el exilio y Zorobabel fue el que Dios asignó y quiso tomar y eligió para edificar el templo nuevamente. Entonces aquí en ese tiempo hay 2 profetas que destacan, que es el profeta Ageo y Zacarías. Y en este versículo Zacarías le está hablando a Zorobabel y le dice: Zorobabel, Dios te dice: esfuérzate, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Con el espíritu de Dios. Entonces es un versículo que ha marcado mi vida y con esto quiero entrar y contar un poquito lo que ha sido mi testimonio. Yo no llevo mucho en el Evangelio, llevo 2 años y medio desde que era una niña. El Señor me selló. Yo recuerdo que mi mamá me contaba que cuando yo tenía 1 año a mí me presentaron en una iglesia cristiana. Pero hace 2 años y medio empecé a asistir a la iglesia. Yo soy profesional, administradora de empresas. Wow, qué bendición. Y llevaba 6 meses en el Evangelio, empecé a caminar. Yo asistí a una iglesia que se llama Avivamiento en Bogotá. Es una iglesia grande, es una iglesia donde tú no tienes un líder, un pastor, sino realmente es tu relación con el Espíritu Santo al que te empieza a formar. Y el 1 de diciembre de ese año, cuando yo me convierto, Dios me habla a través de Ezequiel 3 y me hace un llamado y me dice: escóndete,
escóndete y cómete este rollo porque te voy a preparar y cuando estés lista yo te voy a sacar. Wow, tremendo. Y cuando esa palabra saltó a mi espíritu, después de yo tener una vida donde tú estás establemente en tu vida laboral, en tu vida, en todas tus áreas, porque en ese tiempo pues yo tenía, por decirlo así, una vida estable. Wow. Pero desde que Dios entregó esa palabra a mi vida, algo saltó. Y no pasaron 30 días, el 30 de diciembre, yo pasé mi carta de renuncia donde yo estaba y realmente ahí empezó mi proceso. Wow. Porque pasé de tener una vida estable, una vida económicamente buena, a no tener nada. A no tener nada. Y ahí fue donde Dios empezó a procesar mi vida. Empezó Dios a hacer el llamado, empezó a moldear y a trabajar áreas de mi vida. Yo recuerdo que las personas que me rodeaban me decían, pero ¿cómo es posible que tú vas a dejar un trabajo? Recién te estás graduando de la universidad, estás pagando los semestres, todo lo que implica y el esfuerzo que implica culminar una carrera universitaria. Es tremendo cuando tú estás estable y tú tomas una decisión. Para las personas que no conocen a Dios, es algo chocante. Dicen, pero wow, ¿será que la sierva se está volviendo loca? Porque ella estaba bien económicamente, ahora va a dejar todo porque ella escuchó una voz. Imagino yo como que la gente decía de ti en ese momento. Fue algo tremendo, el levantamiento, las personas alrededor, y más cuando tú vives en un contexto donde si tú no trabajas, si tú no tienes, tú no eres nadie. Wow. Y en ese momento yo no tenía tal vez un pastor o un líder que me dijera, hey, sí, yo lo único que estaba haciendo era escuchar la voz del Espíritu Santo. Ahora entiende 6 meses donde tú no conoces a profundidad el evangelio y tú estás diciendo, yo lo hago por fe. Sí. Ahí hasta ahora estaba empezando mi relación con el Espíritu Santo, pero yo decidí obrar. Había momentos donde yo decía, ¿será que es emoción? ¿Será que sí va a pasar lo que Dios me decía? Pero realmente mi formación fue en una habitación a las 3 de la mañana con la Biblia. Wow, tremendo. Y Dios me empezó a entrar en unas profundidades donde me empezó a mostrar quién era el Espíritu Santo. Y esto que estábamos hablando era la plataforma realmente para poder expresar hoy a esas personas lo que Dios quiere hablar y es poder encontrar una amistad con el Espíritu Santo. Amén. Porque Jesús antes de irse en Juan 14 habla acerca de la promesa. Claro. Y dice, les conviene que yo me vaya porque voy a enviar otro igual. Y a mí esto me gusta porque cuando yo estaba estudiando de eso, otro en el griego quiere decir ayos, que está diciendo otro igual, no uno inferior ni mayor, sino uno igual a mí. Y Él les enseñará todas las cosas. El Espíritu de verdad es el que te guía. Claro. El Espíritu de verdad es el que te enseña a hacer todo esto. Wow, tremendo. Y yo he aprendido, para la misericordia de Dios, a formarme a través de una amistad con el Espíritu Santo. Cuando tú no tienes tal vez un mentor o una persona. Mira, era tanto que yo me acuerdo que yo empecé a leer mi Biblia en el libro de Romanos y yo empezaba a escribir. Cuando yo iba a la iglesia, el pastor hablaba del tema y yo decía, wow, lo que yo tengo anotado es lo mismo que está hablando el pastor. Wow. Pero yo no entendía qué era lo que Dios estaba haciendo. Llevaba 8 meses en el evangelio, mi oración era oración de madrugada a las 3 de la mañana, el Señor me empezó a quitar todo, yo tenía mi moto, tenía cosas, todo se quitó, todo se fue. Empecé a estar en una habitación donde ni siquiera tenía un televisor. Wow, empezaron experiencias espirituales y en esas me acuerdo un tiempo que yo me acostaba a dormir, llegaba, había parálisis de sueño y yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? Porque yo no tenía alguien que me direccionara. No tenía el conocimiento. Exactamente. Pero el Espíritu Santo fue el que empezó a formar esa área en mi vida. Recuerdo que yo llevaba 8 meses en el evangelio y estaba yo sentada en una mesa junto con una compañera que iba conmigo a la iglesia y estaba yo hablando acerca de la autoridad espiritual. Cuando estábamos hablando de eso, ella se manifiesta ahí donde estamos. Te digo, yo no llevaba ni un año en el evangelio y ella se manifiesta a través de lo que yo estoy hablando y yo digo, ¿qué tengo que? Y oro y me levanto y empiezo a orar y el Señor la liberta. Wow. Pero yo salgo y digo, ¿qué pasó? Tú desconocías lo que hubiera pasado. Totalmente. Wow, tremendo. Y yo digo, wow, ¿qué pasó aquí? Recuerdo que salí, llamé a un pastor y le dije, pastor, pasó esto. Y él entregó un versículo que marcó mi vida, que es Lucas 4:18, que dice, el Espíritu de Dios está sobre ti porque te ha ungido. Wow. Y ahí empecé a tener el horizonte y entender lo que Dios quería hacer. Pero ¿por qué yo traigo este versículo? Porque es lo que me ha mantenido y es lo que me ha permitido estar donde estoy. Mira, estar aquí en Dominicana es una promesa de parte de Dios. Wow. Porque Dios empezó a entrarme en un área donde tal vez la oración de monte, la oración de cosas que tú allá en Bogotá no ves. No, allá no, allá.
Allá tú no ves eso. Allá no hay monte. Y Dios empezó a entrarme en esa área y empecé a orar, a clamar. Y Dios me hablaba acerca de esta tierra dominicana. Pero cuando yo venía camino a República Dominicana, Dios me decía, en esa tierra yo entregué un avivamiento. Esa tierra es tierra de fuego. Amén. Pero claro. han perdido el primer amor. Wow. Y es algo de lo que yo quiero hablar ahorita, porque muchas veces nosotros, y en lo poco que Dios me ha permitido ir a ministrar en algunas iglesias, me he dado cuenta que hay personas que están bajo el poder, bajo la gloria, hablando en lenguas, pero su corazón está destruido. Su corazón está herido. Porque en el libro de Efesios Dios habla acerca de esto y dice, en Apocalipsis le habla a Efeso y le dice, hey, yo he visto tus obras, yo he visto que tú has pagado el precio. Pero hay algo, has perdido el primer amor. Primer amor. Y eso a mí me sorprendió. Yo decía, wow, Señor, pero yo sé esa tierra. O sea, yo he visto los predicadores de allá, el fuego que las personas portan en ese lugar. Wow. Pero hay algo, y es de que el poder tú lo sientes, pero la presencia se conoce. Y hay personas que tal vez estamos yendo a la iglesia, estamos recibiendo, estamos manifestando, porque esto es bíblico. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y lo vemos manifestado en nuestra vida. Y cuando nos vamos a estudiar en Hechos 2, una de las manifestaciones de recibir el bautizo del Espíritu Santo son las lenguas. Amen. Pero ¿qué pasa? Que nos estamos enfocando más en la manifestación, en el mover, en temblar, en hacer eso, pero no en tener una comunión con el Espíritu Santo. Una relación con el Padre. Es una amistad con Dios. Amen. Es donde tú puedes ir todos los días a la intimidad y decir, yo me quiebro delante de ti, Señor, porque yo no tengo nada que ofrecerte, yo no tengo nada que brindar, pero lo que yo sí puedo hacer es ir a la intimidad y rendirme como un vaso quebrantado delante de ti, Amen. Diciéndote, Señor, yo no tengo nada que hacer, Amen. pero te lo Así entrego es. a ti. Wow, Padre. Y ese versículo salta porque Dios te dice, es que no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu. Cuando tú entiendes que Él es el que abre puertas, cuando tú entiendes que Él es el que te da la dirección, el que te enfoca, tú entiendes la dimensión de Claro. rendirte a Él. Amén. Y el Espíritu Santo, a pesar de que lo conocemos, esa tercera persona de la Trinidad, muchas veces la hemos ignorado. Y creemos que es una manifestación, porque entonces si tú no hablas en lengua, si tú no sueltas, entonces tú no tienes al Espíritu Santo. Pero yo he visto personas que tal vez no han hablado en lenguas, pero sí han quebrantado, claro, llorando con ese Espíritu Santo que también es nuestro consolador. Amén, así es. Es algo sorprendente y eso a veces nos pasa, yo creo que a todos. Cuando estamos en procesos tan difíciles de nuestra vida, nosotros lo único que tenemos que hacer es quebrantarnos. Y en medio de esas situaciones muchas veces el afán, las necesidades nos hacen olvidar de esa área. Y cuando yo venía para esta tierra, Dios me decía, esta tierra es una tierra donde Dios puso un fuego especial. Es algo sorprendente lo que yo he sentido, la gloria que he visto manifestada, el hambre que hay, pero hemos olvidado realmente tener una comunión con el Espíritu Santo. Estamos fijándonos más en qué la persona se pone, qué tiene la persona, la apariencia, cómo es la otra persona, pero no ir a un tiempo donde tú te rindas con Dios y dices, wow, trabaja y transforma mi vida en mí, trabaja en mí y transforma lo que yo soy. Entonces ha sido un proceso, mi vida realmente ha sido un área donde Dios ha trabajado de manera personal. Hubo un proceso de mi vida donde inicié yo, mi mamá y ahorita toda la familia y todo lo que es la iglesia y el ministerio que Dios está levantando en Bogotá, tú los ves que están apasionados por Dios, obedientes. He visto cambio, todos pasaron por un proceso de liberación. Puertas adentro, yo te puedo decir que yo he visto la gloria de Dios. Wow. He visto las personas caer bajo la presencia, he visto el bautizo, he visto la liberación, pero el secreto realmente está en pasar tiempo con el Espíritu Santo. La intimidad con el Espíritu Santo. Una pregunta. ¿Ha llegado un momento en tu vida donde tú has sentido que todo el mundo te ha dado la espalda en el momento de tu proceso? Sí, totalmente. Mira, cuando tomé la decisión, muchas personas y mucha familia mía realmente dio la espalda. Recuerdo que cuando Dios hizo el llamado al nivel de pastora, yo inicié mi ministerio pastoral con unos pastores de Guatemala. Dios me dio la oportunidad de conocerlos y realmente los bendigo en el nombre de Jesús. Y ahí empezó mi proceso.
empecé pastoreando en esa iglesia a través de muchas situaciones. El Señor me mostró el enfoque y la visión, que es la iglesia que hoy estamos levantando, que se llama Avivamiento, Espíritu Santo, Fuego y Poder. Amén. Pero hubo un proceso en esa formación que yo le llamo la muerte al yo. Porque cuando la iglesia se constituyó, cuando la iglesia se levantó y estábamos viendo el mover y la gloria de Dios, la mitad de la iglesia se fue. Las personas que yo pensé que iban a estar, se fueron. Se fueron. Todo se fue. Y yo me sentía sola. Y la gente me decía, trabaje, haga algo. Usted está tomando la religión para su vida. Wow. Y fue un proceso muy difícil. Yo recuerdo que yo a las 3 de la mañana, postrada en el piso, yo dije, Señor, ya no más. Yo tiro la toalla. Todos me dieron la espalda. Tu familia, me imagino. Familia, ministerio. Amigos. Totalmente. Fue un proceso de soledad donde tú dices, yo no tengo a nada. Yo dije, no más. Me acuerdo que empecé a enviar hojas de vida, porque yo dije, yo tengo una profesión, voy a enviar hojas de vida, algo me tendrá que salir. Te voy a decir, yo envié más de 50 hojas de vida y nadie me llamó. Y yo llorando dije, Señor, ya no más. Yo suelto. Yo me acuerdo que yo le dije, yo tiro la toalla. Y me quedé dormida llorando. Y tuve un sueño donde yo estaba en un asiento y llega una persona y recoge una toalla del piso, me la pone en la mano y me dice, le queda rotundamente prohibido tirar la toalla. Cuando yo despierto, veo un ángel que entra a la habitación a las 3 de la mañana. Un ángel. Un ángel. Y empiezo yo a quebrantarme, a llorar en la presencia de Dios. Y el Señor me decía, te estaba matando. Porque eso es lo que trae la sobrenatural a la tierra. Morir al yo. Cuando tus gustos, tus anhelos. Yo a veces decía, Señor, ¿qué va a pensar la gente? Que todo esto fue emoción y qué va a decir esto y qué va a decir. Y el Señor, Dios te estaba matando, te estaba quebrantando para que lo sobrenatural se manifieste. Morir al yo es cuando tú renuncias absolutamente a todo lo que eres. Wow. Cuando tremendo. a ti te golpean y tú abrazas, ahí estás muriendo al yo. Cuando a ti te dan la espalda y tú estás para ellos. Cuando tienes que renunciar a lo que tú anhelas y quieres, por decir, Señor, yo quiero esto, pero no se trata de mí, se trata de ti. Así que yo renuncio a esto. Fue un proceso de soledad muy difícil, pero eso quebrantó y mató el yo. Por eso ahora cuando a veces se levantan, cuando a veces juzgan y critican, yo digo, Laura está muerta, para que la gloria de Dios se manifieste en la tierra. Wow, es tremendo porque a veces Dios permite esos procesos cuando estamos en la rueda del alfarero para Él prepararnos, capacitarnos y hacernos entender que nosotros no dependemos de lo que dice la persona. Para hacernos entender que nosotros no dependemos de lo que otro puede decir o depender de otra segunda persona, sino de Dios. Y Dios permite esas situaciones. Pero otra pregunta, ¿cómo tú te diste cuenta que Dios te hubiera llamado como pastora? ¿Tuviste un encuentro? ¿Tuviste algo el cual te marcó, te enseñó que tú fuiste llamada como pastora? La primera palabra que saltó a mi espíritu fue la de Ezequiel 3, cuando él me dijo, prepárate. Mira, yo no sabía nada de la palabra, ahí empecé a adquirir, pero realmente todo lo que Dios me reveló, todo lo que yo empecé a entender y a conocer a través de mi llamado fue su palabra. La palabra de Dios. Su palabra. Yo entraba y él me entregaba una palabra, yo escribía, mira, yo tengo como 4 o 5 cuadernos de todo lo que Dios me reveló. Nunca hubo un profeta, nunca hubo alguien diciéndome, hey, Dios te dice esto. No, solamente fue el Espíritu Santo y su palabra que formaron esa área en mi vida. Un especial que también habla acerca de esto está en Ageo, donde él le dice, yo te puse como anillo de sellar. Esa palabra saltó a mi espíritu y a través de eso Dios me entregó una promesa, porque este anillo, una profeta se acerca y me dice, el Espíritu Santo es tu esposo, pero también te lo entrego porque hay una palabra que Dios sella a través de esto. Y fue esa palabra que Dios me entregó, donde él me decía, yo te voy a tomar como anillo de sellar. Entonces... Oh, tremendo, eso es tremendo porque yo puedo entender eso porque yo tengo 7 años con este anillo. También el Señor, yo tuve una experiencia donde el Señor me habló y me decía lo mismo también acerca de un pacto donde Él me ponía un anillo y Dios me entregó este anillo y tengo 7 años. Cada vez que veo este anillo me recuerdo de lo que Dios me prometió y del pacto que yo hice con el Señor. Amén. Amén, es sorprendente. Y otra pregunta más quiero hacerte.
¿Han llegado momentos en tu vida donde tú has pensado, ¿sabes? Porque esto se trata la otra cara del ministerio, porque a veces nosotros nos ven como predicadores, nos ven ministrando, nos ven dando palabra, pero lo que hay gente que no desconoce, hay gente que desconoce es que a veces nosotros como ministros, a veces llegan momentos en nuestra vida que pasamos por momentos tan difíciles que la gente no sabe. ¿Han llegado momentos en tu vida donde tú has pensado soltar la toalla? De tú dices, ya yo no voy a pastorear más ya. Un montón. Yo creo que las veces que yo he dicho, no, esto es emoción, a mí nadie me llamó, yo soy yo que estoy en la emoción, han sido muchísimas, pero he visto la mano de Dios entrando, el sueño. Hubo una temporada en mi vida donde fue un proceso tan difícil que yo dije, no más, y llegaban profetas tras profeta diciendo, el Señor te dice el ministerio, Dios te entrega, Dios te trae confirmación. Yo creo que las veces que yo quise decir, no más, esto es emoción, tengo una profesión, me voy a trabajar, suelto esto, porque lo que tú dices es muy cierto. A veces nos ven soltando palabra, a veces nos ven ministrando, pero no saben lo que tú estás cargando, lo que tú estás llevando a través de servirle a Dios. Amén. A veces la gente sí nos ven en los altares, los escenarios, o tal vez las personas la ven a usted pues dando un buen mensaje, pero no sabe que a veces llegan momentos a nuestra vida donde nosotros también necesitamos que alguien nos dé una palabra. Así es. Pero Dios es bueno. Dios a veces permite esas situaciones para darnos a entender que nosotros dependemos de Él y que nosotros siempre vamos a depender de Él. No importando los lugares donde nosotros lleguemos, nosotros siempre vamos a necesitar de Él. Así es. Yo quiero hacerte otra pregunta, ya que ¿qué tiempo tienes? En el camino tiene 2 años o 3 años. 2 años y medio. Sí. Tu vida pasada, ¿tú crees que nos puedes hablar un poquito acerca de tu vida pasada? ¿Cómo era tu vida? Realmente mi vida no fue una vida de pronto de mundo, pero sí fue una vida un poco desordenada en cuestión de tal vez en el ámbito emocional, donde tal vez mi vida tenía muchos sueños, quería lograr muchas cosas, pero como que algo pasaba y no avanzaba. Mi vida emocional fue una vida totalmente desordenada. Wow. A través de parejas, a través de que yo decía voy a estudiar, voy a trabajar, pero nunca podía avanzar. Y hoy entiendo de que Dios no permitió muchas áreas en mi vida porque si hubiera sido así, tal vez no hubiera estado donde estoy. O hubiera sido más difícil que Dios me trajera a su camino. Mi vida fue una vida donde realmente fue de estudio, de rumba, nosotros decimos en Colombia, donde rumba. Mantenía discotecas, ambiente. Discoteca, hombres, todo lo que el mundo te ofrece, la vanidad, grupo de amigas donde salíamos, tomábamos, miles de cosas y una vida totalmente estancada. Y en uno de esos momentos de esa vida que tú tenías, tuviste Dios trató contigo, te llegaron a ministrar, te llegaron a dar una palabra, tuviste sueño o tuviste alguna experiencia donde Dios te decía, tú eres mi hija, yo te marqué para hacer cosas grandes. Realmente los sueños siempre han estado, siempre desde que yo era una niña, yo sueño muchísimo y aún en el mundo yo tenía muchos sueños y no entendía. Recuerdo, y ahorita que tú me hablas de esto, una de las parejas que yo tenía, yo empecé a tener muchos sueños cuando él se iba con otra mujer y yo veía que él se iba con otra mujer y yo le decía, ¿tú te vas a ir? Y me decía, no. Wow, tremendo. Aún en el mundo. Y recuerdo que pasé un proceso muy difícil con esa persona y yo llorando me postré y le dije, Señor, si ese hombre no es para mí, quítalo. Ese mismo día, en la tarde, él llegó y se fue. Wow, eso es tremendo. Es decir que Dios, antes de tú ser cristiana, ya Dios estaba tratando contigo de una manera increíble, revelándote cosas ocultas que tal vez aparentemente, humanamente, tú no la veías, pero Dios te revelaba lo que estaba sucediendo. A veces sin entender. Wow, eso es tremendo eso. Sin entender sueños proféticos acerca de lo que Dios quería hacer. Yo me soñaba multitudes, orando, predicando, pero realmente era algo que cuando tú estás en el mundo, tú estás cegado, tú no ves. Tú no entiendes, tú no comprendes, no puedes entender con claridad lo que Dios te está mostrando. Pero Amén, así es. Dios es tan bueno que Dios nos revela
sabe todo lo que Él va a hacer en nuestra vida. Y de verdad es una bendición porque Dios ha sido bueno contigo, porque hay personas que tal vez no han tenido esa oportunidad de Dios revelarle, ¿sabes? Las cosas antes de que sucedan. Y eso da mucho de hablar de lo que Dios ha puesto en tu mano. Amén. Amén. Dios ha sido tremendo. Y recuerdo también un sueño que yo tuve. Aún no estaba caminando y recuerdo en los caminos con Dios, y recuerdo que había una niña y la niña tenía como su pie torcidito y yo me acercaba y oraba por ella y ella su pie se enderezaba. Un sueño, tuviste un sueño. Un sueño. Fueron muchos sueños que tal vez aún en el mundo yo tenía y no podía entender. No entendía. Pero ahora sí lo puedes entender con más claridad, porque hay cosas que nosotros en el momento no lo entendemos, pero después sí podemos entender lo que Dios en ese momento nos estaba enseñando. Por eso es importante que nosotros como cristianos no nos turbemos, porque tal vez lo que no entendemos ahora, después sí lo vamos a entender. Amén, así es. Y cuéntame, en la iglesia, ¿cómo te tratan? ¿Tienen jóvenes? Sí, realmente Dios ha sido muy bueno, porque después de ese proceso donde a ti la mitad del ministerio se aparta, se va, gente que te decía, hey, no, vamos a levantar iglesia, estamos viendo la gloria manifestada, y ese proceso tuvimos que cerrar la iglesia. Eso fue un proceso demasiadamente duro. La gente empezó a decir, es que esa muchacha tienes que trabajar, es que eso era emoción, pero lo que ellos no sabían es que mientras eso estaba pasando, yo en mi habitación estaba teniendo un encuentro especial con Dios. Ángeles me visitaban y la manifestación era tremenda. Algo Dios estaba haciendo. Y Dios me dijo, quédate en silencio y apártate, porque cuando vuelvas a salir, vas a salir con un peso de gloria. Y así fue. Después de ese proceso, personas que dijeron no, tuvieron que venir a decirme, pastora, qué pena, realmente Lo que dudaron de ti, volvieron de nuevo donde ti, a decirte que sí, Dios te llamó. Dios te llamó. Wow, es tremendo, porque a veces hay personas que no creen en el momento. Ellos no dudan de lo que Dios nos dijo, pero después, con los resultados, tienen que volver de nuevo a ver lo que ellos nunca creyeron de nosotros. Yo les digo esos tomas que tienen que realmente ver, palpar, claro, para entender que sí había algo de parte de Dios. Mucha palabra profética que Dios en su momento había usado mi boca y tal vez no se veía el cumplimiento, decían no. Hubo un tiempo y ese de repente de Dios donde cada cosa se empezó a ver el cumplimiento y la manifestación de Dios. Dios empezó a traer cumplimiento, me llamaban, mira lo que tú me dijiste hace yo no sé cuántos meses se está cumpliendo, mira esto, mira lo otro, llamadas. Y en este momento el nivel de honra que hay en Colombia es sorprendente. Honra, mucha honra. Antes no te honraban, pero ahora sí te están honrando. Ajá. Sí, porque a veces cuando tú caminas en el ministerio, cuando la gente no ve nada, la gente no cree. Entonces la gente cree cuando comienza a ver las señales, comienza a ver las provisiones, comienza a ver los milagros. La gente entonces comienza a creer. Y tu familia, cuéntame, tu familia... ¿Se congregan contigo? ¿Siguen tu ministerio? Sí, yo soy la menor de la casa y para la gloria de Dios, Dios me ha levantado como la pastora de ellos. No te voy a decir, ser pastor de tu familia no es para nada fácil, porque son personas que te conocen, que más allá de tal vez de tu manto pastoral, conocen tu vida, conocen esa Laura con errores, con dificultades y en ciertos momentos... te dicen, pero ¿cómo tú me vas a venir a hablar si tú esto, si tú lo otro? Entonces, así fue un nivel difícil donde tú enseñar a tu propia familia a honrar el manto, a ser obediente con el manto. Wow. Lágrimas, donde yo decía, yo creo que ese fue uno de los procesos más fuertes para mi vida. Sí, la familia, porque la Biblia dice que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Wow. Imagino yo que fue un momento muy difícil. Súper difícil. Pero la gloria de Dios es ver la transformación que ellos hoy tienen. Porque tú ves la vida de ellos, la manera en la que Dios los ha libertado, la manera en la que Dios los ha levantado. Ahí es donde tú dices, vale la pena ser un instrumento de Dios para que las personas sean bendecidas. He visto la bendición de Dios en la vida de ellos. Y ellos hoy, hay momentos donde mi mamá a mí no me dice Laura, sino pastora. Siendo mi mamá, la honro como madre, puertas adentro, pero afuera soy la pastora. Amén. Aleluya. Y cuéntame acerca más del ministerio
Dios ha hecho. Cuéntame los milagros, o sea, la cosa más grande que Dios ha hecho a través de ti, que tú lo ves como grande. Wow. Yo creo que si hablamos tal vez de manifestaciones, prodigios, Dios me ha permitido ver liberación, sanidad. De verdad que la gloria es de Dios. Pero yo creo que lo más grande que he podido ver es las personas libertadas, realmente en cuestión de su mente, de su vida, de su condición, porque hay dos chicas que ellas son ahorita las que nos apoyan fuerte en el ministerio. Ellas llegaron con una condición donde su género, siendo chicas, ellas pensaban en cambiarse de género a ser hombres. Wow. Y tú las ves ahorita y son niñas totalmente transformadas, donde ellas piensan en prepararse para su esposo, su mentalidad. Entonces, wow, ver la manifestación de la liberación, wow, sorprende. Lo que pasa es que lo que te sorprende es ver el fruto realmente de las personas transformadas. El cambio, sí, el cambio. Porque hay gente que caen, son libres, los espíritus se manifiestan, pero y no hay un cambio. Siguen de nuevo en el pecado, siguen de nuevo en la droga, siguen de nuevo haciendo lo que están haciendo. Pero lo más increíble es cuando una persona que cae, cuando se levanta diferente. Es una bendición. Y con eso que tú hablas, hubo una temporada donde estábamos viendo la gloria manifestada en la iglesia. Mira, yo veía a las personas que caían bajo la gloria, bautizadas en fuego, en unción, pero no había cambio. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué pasa? O sea, ellas están sintiendo. Y es aquí donde yo te digo, a veces estamos en la manifestación, en el fuego, hay lenguas, hay mover, pero no hay un cambio genuino, porque no hay quebrantamiento delante de Dios, porque realmente tú no has tenido un encuentro con Dios. Lo que tú has tenido es la manifestación del Espíritu Santo. Y el Señor me decía, lo que pasa es que están conociendo el poder, no mi presencia. Cuando conocemos la presencia de Dios y cuando el Espíritu Santo se vuelve nuestro amigo, ahí es donde realmente uno empieza a tener un cambio genuino. Yo decía, Señor, yo veo ellos cayendo bajo la gloria, gente bautizada, ¿y qué pasa? Llegan a la casa, siguen siendo las mismas personas. Y ahí fue donde Dios habló esa palabra a mi vida y eso me hizo a mí un boom, me impactó. Y yo ahí empecé a orar, yo dije, Señor, haz de mí un vaso y un instrumento para llevar algo diferente. Que sea algo diferente, donde realmente tu corazón se pueda quebrantar y tú puedas rendirte delante de Dios y reconocer que debemos tener un cambio genuino para traer algo diferente. Algo diferente, una transformación genuina. Wow, tremendo. Es tremendo. Me impresiona lo que dice porque mayormente así está el pueblo de Dios. Muchas personas con poder, muchas personas que sienten la presencia, pero no hay un cambio, no hay una diferencia. Ven mucho la gloria, mucha gente que Dios lo usa en dones, pero no hay un cambio, no hay una relación. Siguen iguales. Cuando van a la casa son la misma persona, no tienen un cambio, no hay un arrepentimiento genuino, no hay una conexión con el Espíritu Santo de Dios. Y eso es algo muy, muy importante que el hombre y la mujer de Dios tienen que tener. Conexión con el Espíritu Santo, relación, hijo a padre. Porque por eso fue que Jesús cuando dijo, muchos me dirán en aquel día, tu nombre echamos fuera demonio. Pero Jesús Dios le va a decir, apartado de mí, nunca lo conocí. Porque habían personas que tal vez tenían las manifestaciones, pero no tenían la intimidad, no tenían la relación con Dios. Por eso Dios nunca lo conoció. Y eso es algo muy, muy, muy importante que el pueblo cristiano debe de entender. Amén. Hay que tener una relación con Dios. Porque mira, los dones son irrevocables. Los dones siempre van a estar. Pero por eso es la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Porque eso es lo que te marca, eso es lo que te damos, lo que tú muestras, lo que tú eres. No cuando estás en un altar, porque ahí en ese momento el fuego viene, la unción viene, el Espíritu Santo te toma. Pero realmente tú estás predicando y lo estás viviendo. Wow. Es tremendo porque hay personas que están predicando, pero no están viviendo lo que ellos dicen. ¿Sabes? Hay mucha gente que dicen muchas cosas, pero lo que ellos hacen es contrario a lo que ellos dicen. Porque una cosa es lo que tú dices, pero otra cosa es la que tú haces. Entonces, el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que lo que predica, tiene que vivirlo. Porque cuando tú predicas lo que tú no vives, tú vienes siendo una persona hipócrita, una persona que no tiene verdad, que no tiene esencia. Y eso mayormente está pasando en el pueblo de Dios.
Personas que hablan muy bien, personas que predican muy lindo, pero decadecen de la palabra de Dios. No la viven, no la manifiestan, no la cumplen. ¿Sabe? Son personas de escenario, personas que son conocidos, personas que muestran algo por fuera, pero por dentro o por lo que viven en su casa es otra cosa. Totalmente. Y ahí se centra en perder ese primer amor. Porque a veces estamos trabajando en la obra, estamos haciendo infinidad de cosas, estamos viendo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no se alegren por lo que están haciendo, porque ellos llegaron contentos de liberar, de ver la gloria, pero dijo, alegrense de que su nombre esté anotado en el reino de los cielos. Entonces, muchas veces vemos esa manifestación, nos encanta estar bajo el poder, bajo el fuego, ser usados por Dios, pero no estamos teniendo esa amistad y esa comunión. Falta volver al primer amor. Volver a ese lugar donde tú te apasionas leyendo la Biblia, donde tú quieres pasar tiempo con Él, horas en el secreto, donde tú no estás en un altar con un micrófono, sino solamente eres tú y Él. Él te transforma, Él te habla, Él te guía, Él te direcciona. Pero eso se está perdiendo. Estamos perdiendo el primer amor. Hemos perdido el primer amor. Por eso aconsejamos a cada persona, a cada ministro que está viendo este video, esta entrevista, es importante volver a la presencia de Dios. Es importante tener de nuevo la conexión con el Espíritu Santo. Así es. Y de verdad me impresiona lo que dice, porque acá en Dominicana hay muchas personas que decadecen del primer amor. Hay muchas personas, muchas iglesias que han perdido el primer amor. Ya se han enfocado más en los escenarios, se han enfocado más en la gloria, en la unción, en la fama, en el dinero, y se han desconectado de lo más importante, wow, que es el primer amor. Tremendo. Por eso era que tú hablabas acerca de la iglesia y decía que era una iglesia que tenía muchas obras, una iglesia que tenía manifestaciones, tenía poder, tenía buenas obras, pero hubiera perdido su primer amor. Amén. Así es. Y nosotros como iglesia, como cristianos, no podemos perder el primer amor. El amor a las almas es algo que ya no se ve. La gente ya predica ya por beneficio. La gente predica para que lo vean. Para que la gente vea que Dios lo usa. Es para que la gente vea que tienen poder. Para que la gente vea que Dios hace milagros con ellos. Pero la gente se ha desenfocado del primer amor. Realmente no es la pasión por decir yo quiero servirte. Y eso es, cuando tú estás en el primer amor, tú te quiebras. Porque Juan el Bautista decía, yo menguo para que Él crezca, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en ese primer amor, donde tú estás rendido a la intimidad de Dios, entiendes que esto no se trata de ti, no se trata de tu nombre ni de lo que tú tienes, sino de lo que tú vas a hacer por Él, por amor a Él, porque Él ya pagó el precio, Él ya vino hace más de 2000 años y pagó el precio en la cruz. Pero esa es nuestra comisión, ir y predicar el evangelio. Pero a veces no lo queremos hacer porque haya ese amor en nosotros, sino porque quiero que me conozcan, quiero que me vean. Pero cuando tú te quiebras, y eso es lo que yo le llamo la muerte al yo, porque esos procesos te matan. Claro. Y tú estás tan muerto, tan quebrado, que pasas a ser un vaso. Hay una predicadora que me encanta, que es Katherine Kuhlman. Yo a ella la escucho mucho. Y ella en una parte del libro dice, yo me postro de rodillas en las escaleras antes de subir al altar, porque allá hay personas que tienen necesidad, enfermos, y yo no puedo hacer nada. ¿Quién lo hace? Es Dios. El Espíritu Santo, es Jesús, el que obra, el que lo hace. Entonces, cuando tú te quiebras, cuando tú te rindes, cuando tú dices, Señor, heme aquí, yo no puedo ofrecer nada, pero tú sí, haz de mí un vaso portador de gloria para llevarlo, pero que la pasión sea no conocerme, no verme, sino que tu nombre sea proclamado. Eso es lo que se tiene que levantar hoy en día. Hace unos días yo oraba al Señor y yo le decía, porque ya no se ve la misma gloria que se veía en el libro de Hechos, en la iglesia primitiva. Porque ya no se ve la misma gloria que veíamos en los antepasados, esos hombres y mujeres de Dios, que Dios ha levantado y se veían milagros y prodigios, porque vemos el mover de Dios, pero no se ve eso. Se ve. Porque falta quebrantamiento, falta ser un vaso rendido a Dios. Falta humillación. Falta esencia de la presencia de Dios. Porque la gente se ha enfocado más en lo que ellos pueden hacer, no en lo que Dios puede hacer. Wow. La gente a veces cree que ellos son los que hacen las cosas. Y cuando tú sacas a Dios del lugar,
Entonces, por eso hay un decaimiento. Ya no se ven los milagros, como tú decías. Ya no se ven esas señales, esos prodigios. La gente va a la iglesia, la gente recibe una buena palabra, porque hay mucha gente con buenas palabras, con buenos conocimientos, pero falta de poder, de evidencia de poder. La gente va, pero la gente sale igual como llegó. Incluso hay otros que salen peor que lo que entraron. Hay gente que los enfermos van a la iglesia y a veces en vez de sanar sanos, los salen enfermos como entraron. Entonces necesitamos que la iglesia entre de nuevo al lugar de intimidad, al lugar de la presencia de Dios, a tener conexión con el Espíritu de Dios, como tú decías. Rendirnos a su voz. Cuando tú estás muerto, ya ni tu criterio, ni tu opinión, sino lo que Él dice, como Él lo dice. Por eso Zacarías dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. El Espíritu de Dios. Cuando tú entiendes que Él es el pastor, Él es el que te direcciona, el que te consuela, el que te enseña, ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Claro, así es. Cuando tú entiendes que es Dios que te llamó, que Dios que está contigo. A ti no te preocupa lo que tú ves al frente. A ti no te mueve lo que tú ves a tu alrededor. Tú entiendes que el que va delante de ti es el que va a tomar el control de todo. Es el que va a hacer la obra, es el que va a hacer los milagros, es el que se va a manifestar. Entonces la gente, por eso es que hay un decaimiento, no hay una evidencia contundente, porque la gente cree que son ellos que van a hacer las cosas. Y hay gente que se prepara para impresionar. Entonces ahí sacan de lugar a lo que es el poder de Dios. Y por eso es que la gente hace las cosas, pero nada pasa. Pero cuando nosotros entendemos que no es nuestra sabiduría, no es nuestro conocimiento, no es nuestra fuerza, no es nuestro intelecto, sino que es la presencia de Dios que lo hace. Entonces las cosas comienzan a ocurrir, los milagros comienzan a ocurrir, el avivamiento de Dios comienza a fluir. El Señor se agrada de esos corazones rendidos, donde la vanagloria, donde la concupiscencia, todo eso queda quebrantado. Por eso Jesús dijo, cada día hay que cargar la cruz y seguirle a Él, porque todos los días tenemos que ser crucificados. Nuestra carne tiene que ser crucificada para que la gloria de Él sea manifestada. Amén, así es, así es. Tenemos que humillarnos. Hay que entregarse a Dios. Rendirnos a su voluntad. Y me impresiona mucho porque tú no eres la primera persona que viene con ese mensaje aquí a República Dominicana. Wow. Aquí necesitamos de verdaderamente nuestro país necesita volver al primer amor. Mucha emoción, muchas cosas, mucho pataleo, mucho fuego, mucha gloria, mucho ambiente, pero... Y no decimos que esté mal, porque mira, profeta, no es que esté mal, porque eso es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero a mí hace unos días me sorprendió mucho a la iglesia donde tuve la oportunidad de ministrar, y el Señor me entrega una palabra y yo me acerco a ella y la voy a ministrar. Cuando yo me acerco, yo veo esas lenguas, ese fuego, pero pongo su mano acá y siento ese corazón tan herido. Y yo digo, wow, tenemos la manifestación, pero ¿qué pasa? Hay algo que no. Y empieza a ministrar, el Señor la toca a esa mujer, caen lágrimas y yo veo como algo sale de su pecho, una opresión. Y ahí es donde entendemos que no solamente se trata de una emoción. Porque algo que tú ves es que si tú no haces temblar, entonces tú no tienes el Espíritu Santo. Wow. Pero la gloria también se manifiesta cuando tú dices, es que yo no tengo nada que ofrecerte. Sí, porque la gente ha confundido mucho y ha encasillado a Dios en un solo lugar. La gente cree que solamente Dios se mueve en el terremoto, en el griterío, en el corre-corre. Y a veces la gente menosprecia a otro que ve tranquilo, pero no sabe que esa persona está siendo llena del poder de Dios. El Espíritu Santo no solamente se manifiesta de una manera que la gente vea que caiga al suelo. Hay personas que el Espíritu Santo Dios lo toca, pero mientras lo está tocando, está tratando con ellos ahí en el silencio, hablándole. Pasible, como Elías. Amén, así es. Es sorprendente, así es. Bueno, yo quiero que tú des un último mensaje a todos esos jóvenes que necesitan, porque hay jóvenes que quieren tener intimidad con el Espíritu Santo, quieren tener esa conexión con Dios, que Dios le hable, que Dios trate con ellos, así como Dios ha tratado contigo de manera increíble. Quiero que tú le des un consejo, ya como último, a esos jóvenes que van a ver este video.
No, mira, realmente yo tengo 26 años, la menor de la casa, eh, y Dios ha trabajado en mi vida de una manera sorprendente. Yo creo que el único secreto que yo puedo entregar aquí es rendición, que más allá de tener la disposición, porque Jesús lo dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo creo que rendirse a la voluntad de Dios y sacrificarnos todos los días es el secreto, porque a veces queremos la unción, queremos la gloria, el poder, pero no vamos a donde realmente lo encontramos. La gloria tú la vas a tener, el poder tú lo vas a tener, pero hay que ir donde realmente tú lo vas a encontrar. Y donde tú lo vas a encontrar es rendido a la presencia de Dios. Amén, amén, Y amén. para despedirme, quiero dejar 4 cosas que el Señor me entregó antes de Amén. yo salir de Colombia. Él me dijo, quiero que tú a donde vayas con estas 4 cosas. Y te van a dar el secreto para que siempre estés sujetado a mi voluntad. La primera, humildad. La segunda es fe, creer para ver la gloria de Dios. La tercera, rendición. Y la cuarta, jamás tocar su gloria. Amén, Dios amén, les bendiga. amén. Amén, amado. Pues hasta aquí hemos llegado. Recuerde suscribirse a nuestro canal y denle la campanita para que le lleguen las notificaciones. Esto fue La Otra Cara del Ministerio.